Bombazo en la Fórmula 1. Filtración revela que Lawrence Stroll orquestó la sabotea estratégica a Fernando Alonso en Silverstone para favorecer a su hijo Lance. Silverstone, domingo 6 de julio. Mientras los aficionados celebraban una carrera emocionante en suelo británico, detrás de los garajes de Aston Martin se cocía algo mucho más turbio que un cambio de neumáticos a 3 compases de la lluvia. Según una filtración interna que ha empezado a recorrer los pasillos del paddock como gasolina en asfalto mojado, Lawrence Stroll, el patriarca y dueño del equipo, habría dado órdenes directas para sabotear la estrategia de Fernando Alonso y beneficiar descaradamente a su hijo Lance. No es un chisme cualquiera. No es humo. Son voces desde dentro del muro, personal técnico y allegados al equipo, los que aseguran que la pésima estrategia aplicada a Alonso fue deliberada, con la intención de que Lance quedara por delante del asturiano, justo en casa del equipo, en un circuito clave de la temporada y con las cámaras encima. ¿El resultado? Lance Stroll terminó séptimo. Fernando Alonso, noveno. Pero el dato no engaña. Con todo en su contra, Alonso acabó a solo 2 posiciones de un Stroll con estrategia de gala y camino despejado. Si crees que una leyenda como Fernando Alonso no merece estos tratos, suscríbete ya a nuestro canal y únete a los que exigen justicia en la Fórmula 1. Fuentes muy cercanas al equipo Aston Martin, incluyendo ingenieros frustrados, técnicos en zona de café, y algún que otro estratega con cara de yo solo seguía órdenes, han comenzado a sacar a la luz lo que ya muchos en el paddock sospechaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Lawrence Stroll, propietario del equipo y padre de Lance, habría intervenido directamente en la toma de decisiones estratégicas durante el Gran Premio de Gran Bretaña. No hablamos de una simple sugerencia o de un comentario al pasar. Estamos hablando de una instrucción directa desde los despachos más altos del organigrama, una orden con todas las letras. Asegúrense de que Lance tenga la mejor estrategia posible. Fernando ya se las arreglará. Según estas fuentes, el canadiense millonario estaría decidido a cambiar la narrativa interna y externa del equipo, profundamente incómodo con el hecho de que su escuadra parece girar en torno al talento de Alonso, quien, pese a todo, ha sido el único capaz de sacar resultados dignos del AMR 24. La obsesión de Lawrence por limpiar la imagen de su hijo, cuya carrera ha sido más cuestionada que un penalti en el minuto 90 en una final del Mundial, lo habría llevado a cruzar una línea roja, intervenir directamente en las estrategias de carrera con el único objetivo de alterar la jerarquía natural entre ambos pilotos. Y así fue como se gestó la diferencia. Mientras Lance Stroll recibió una estrategia arriesgada pero con potencial real, que incluía cambios de neumáticos precisos y ventanas de parada oportunas, Fernando Alonso fue enviado a la pista con una estrategia que más parecía diseñada por un becario en su primer día, que por un equipo que aspira a luchar en la zona alta del campeonato. Neumáticos en el momento equivocado, falta de reacción ante los cambios de clima, ausencia total de adaptación a la evolución de la pista. Todo mal. Detrás de esta supuesta maniobra, no hay solo un intento de sumar puntos. Lo que hay, según varios analistas que siguen de cerca los movimientos internos del equipo, es una estrategia más profunda y calculada: intentar justificar la permanencia de Lance Stroll en el equipo en 2026. Porque claro, los resultados sobre el papel son difíciles de defender cuando tu compañero de equipo, un piloto de más de 40 años, sin coche competitivo y con peores herramientas, te supera sistemáticamente domingo tras domingo. En Silverstone, Lawrence vio la oportunidad perfecta. El Gran Premio en casa. Las cámaras enfocando al equipo británico. Un circuito de prestigio, histórico, cargado de simbolismo. ¿Qué mejor lugar para intentar lavar la cara del apellido Stroll, aunque fuera a costa de sacrificar la carrera de uno de los mejores pilotos de la historia? El movimiento, sin embargo, no fue sutil. El contraste fue tan evidente que ni el más despistado pasó por alto lo que ocurría. Mientras Lance navegaba con una estrategia afinada al milímetro, Alonso luchaba contra el crono, contra la radio y, sobre todo, contra su propio muro. A cada vuelta, se hacía más evidente que el asturiano estaba remando contracorriente en una carrera que pudo ser mucho más. Lo más irónico, y también lo más revelador, es que ni siquiera así lograron sepultar al bicampeón. Ni con la mejor estrategia para Lance. Ni con la peor para Fernando. Ni con el viento a favor para el canadiense y el muro entero en contra del español. Al final de la carrera, solo 2 posiciones separaban a ambos pilotos. 2. Fernando Alonso, con una estrategia que parecía sacada del manual de cómo arruinar una carrera en 5 pasos, consiguió minimizar daños y terminar noveno. Lance, con el camino asfaltado desde boxes y todas las condiciones de su lado,
Acabó séptimo, y sin brillar. Es más, muchos analistas coinciden en que si a Fernando le hubieran dado el mismo planteamiento de carrera que a su compañero, probablemente habría terminado varios puestos por delante, consolidando una vez más la evidencia de su superioridad absoluta. Y es que así es Fernando. Lo han querido sacar de la ecuación 1000 veces. Lo han querido jubilar antes de tiempo. Lo han infravalorado, saboteado y hasta ridiculizado en su peor época. Pero una y otra vez, como el ave fénix en mono verde, resurge de sus propias cenizas y demuestra que el talento no se puede ocultar ni con toda la maquinaria de un padre multimillonario detrás. Lo que sucedió en Silverstone no solo tuvo repercusiones en pista, sino también en el siempre efervescente universo de las redes sociales, ese gran circuito paralelo donde se libra la otra carrera, la del relato. La comunidad de aficionados de Fernando Alonso, apodados alonsistas, alonsistas con datos, asturianos de teclado o simplemente los que tienen ojos, estalló en una mezcla de indignación, sarcasmo y creatividad desbordante. En cuanto empezaron a circular las primeras filtraciones sobre la presunta manipulación de la estrategia, las redes sociales se incendiaron. X, antes Twitter, Instagram, TikTok y hasta foros de F1 de los que pensábamos que habían desaparecido desde los tiempos de Renault, se llenaron de mensajes de protesta, memes satíricos, hilos kilométricos con análisis de tiempos vuelta a vuelta y hasta montajes visuales donde Lawrence Stroll aparece caracterizado como un emperador romano dirigiendo a dedo el destino de sus gladiadores, uno de ellos con armadura de cartón, lance, y el otro con cicatrices de guerra y casco de leyenda, Alonso. No faltaron los comentarios ácidos, las bromas con veneno ni los clásicos juegos de palabras que ya son marca registrada del alonsismo digital. Algunos de los mensajes más compartidos decían cosas como: ni con 2 ruedas menos, sin radio y con los ojos cerrados Stroll es mejor que Alonso. Una ironía feroz que resume el sentir de muchos. Incluso con todo en su contra, Fernando sigue estando solo a un par de posiciones de su compañero, lo que habla más de Lance que de él. Si Lance gana es por estrategia. Si Alonso gana, es por talento. Y si pierde, es por Lawrence. Una línea que ya es casi eslogan, y que condensa en pocas palabras la frustración de ver cómo el talento es sistemáticamente saboteado por decisiones que no tienen nada que ver con el deporte. Fernando es el único piloto que puede hacer buena una estrategia mala. Lance necesita que le pinten la pista de verde para no perderse. Este comentario, además de hacer reír, refleja la percepción generalizada sobre el abismo que existe en cuanto a capacidad de adaptación, lectura de carrera y gestión entre uno y otro piloto. Y así, entre memes con Stroll montado en una bicicleta con ruedines y Alonso haciendo milagros con un carrito del supermercado, la comunidad construyó un relato alternativo, y para muchos, más real, de lo que realmente sucedió el domingo. Pero la reacción no se limitó solo a los fans. Los medios de comunicación españoles, que conocen bien la historia de Alonso y han sido testigos de sus altibajos durante más de 2 décadas, también levantaron la voz. Algunos lo hicieron con mesura. Otros, con una claridad meridiana que dejó poco espacio a interpretaciones. Uno de los primeros en pronunciarse fue Antonio Lobato, la voz histórica de la F1 en España, quien no disimuló su enfado durante la retransmisión en directo. Su frase fue tan directa como demoledora. ¿Esto es Fórmula 1, la liga universitaria de papás con dinero? La declaración resonó con fuerza. No era solo un ataque velado, era una crítica frontal a la manera en que Aston Martin está manejando su equipo, y sobre todo a cómo la meritocracia parece haber sido sustituida por el apellido del propietario. Lobato, que ha vivido todas las etapas de Alonso, desde el Renault campeón hasta el McLaren de pesadilla, no suele ser dado a la exageración ni a la polémica fácil, así que cuando habla con ese tono, es porque el asunto ha pasado ciertos límites. Por su parte, Cristóbal Rosaleni, analista de Soy Motor y uno de los periodistas técnicos más respetados en el entorno hispano de la Fórmula 1, fue aún más contundente en sus declaraciones post-carrera. Si esta filtración se confirma, Aston Martin debería rendir cuentas públicamente. El padre entero sabe que Fernando es el activo más valioso del equipo. Rosaleni no se anda con rodeos. Su comentario apuntó directamente a la cúpula directiva del equipo de Silverstone, dejando en evidencia lo que ya muchos dentro y fuera del box verde comentan en voz baja. Alonso no solo es el piloto más rápido, sino el único que está manteniendo viva la imagen del proyecto Aston Martin, mientras que Lance sigue generando dudas carrera tras carrera. Ambos periodistas, que rara vez se dejan llevar por la emoción sin argumentos, coincidieron en algo clave. Si esta información es cierta,
estamos ante un caso inaceptable de manipulación interna en uno de los equipos más importantes de la parrilla actual. No es solo una injusticia deportiva, es un insulto a los valores de la competición. La situación actual en Aston Martin empieza a despegarse peligrosamente del ideal de una escudería profesional de Fórmula 1 para adentrarse en los terrenos pantanosos del drama familiar con presupuesto ilimitado. Más que un equipo de carreras, Aston Martin se asemeja cada vez más a una versión sobre ruedas de Succession, esa serie en la que el poder, la herencia y los egos descomunales se cruzan con decisiones empresariales ruinosas mientras el mundo observa con morbo. Desde que Lawrence Stroll tomó el control del equipo, con la compra de Racing Point y su posterior conversión en Aston Martin F1 Team, las alarmas no tardaron en encenderse. No era solo que su hijo Lance se asegurara un asiento permanente, era el aura de favoritismo estructural que empezaba a flotar en el paddock, ese silencio incómodo que todos reconocen pero pocos se atreven a romper, la sospecha de que las decisiones más importantes del equipo no se basan en la lógica deportiva, sino en la lógica genealógica. Y ahora, con esta filtración, la cosa se pone seria. Porque una cosa es proteger a tu hijo con declaraciones o escudos mediáticos, y otra muy distinta es alterar conscientemente las estrategias de carrera para perjudicar a un compañero de equipo que, por currículum, talento y resultados, ha demostrado ser el alma competitiva de Aston Martin. Si esto se confirma, ya no estaríamos hablando de nepotismo clásico, estaríamos ante un caso de uso desleal de los recursos de una organización para fines personales, algo que en cualquier empresa sería motivo de sanción, salvo, por lo visto, si eres tú quien firma los cheques. Y lo más grave de todo es a quien están perjudicando con esta política absurda, a Fernando Alonso. No a un novato que apenas está probando su talento. No a un piloto que llegó con promesas y aún no ha rendido. Estamos hablando de un bicampeón del mundo, uno de los pilotos más completos, experimentados y respetados del paddock. Un competidor que ha corrido en todas las eras recientes de la Fórmula 1, ha vencido en coches dominantes y ha dado lecciones magistrales en coches mediocres. Desde el histórico arranque de la temporada 2023, cuando la Aston Martin sorprendió al mundo con su ritmo competitivo, gracias, entre otras cosas, a la llegada de técnicos clave como Dan Fallows y el propio impulso de Alonso, el equipo parecía estar en ascenso. Pero ese impulso no solo se frenó en seco, sino que desde mediados del año pasado el desarrollo del coche ha sido errático, conservador y claramente insuficiente para mantenerse en la zona alta. Para 2024 y lo que llevamos de 2025, el panorama es aún más preocupante. Mientras escuderías como McLaren, Mercedes y Ferrari han dado saltos cualitativos notables en cada actualización, Aston Martin parece haber quedado estancado con un monoplaza que ya no responde, que sufre en clasificación y que degrada más de la cuenta en carrera. A esto se le suma un muro de estrategia que parece más perdido que nunca, paradas tardías, lecturas erróneas de la evolución de pista y decisiones inexplicables, excepto, claro, si se explican desde el interés de favorecer a un solo piloto. Y aún así, Alonso sigue puntuando, sigue salvando muebles y sigue brillando incluso en condiciones que serían devastadoras para cualquier otro piloto. El domingo en Silverstone fue la última muestra. Mientras a Lance se le ponía sobre la mesa una estrategia diseñada para maximizar su rendimiento en casa, a Fernando se le lanzaba al ruedo con neumáticos usados y sin un plan coherente. Y aún así, 2 puestos. Solo 2. El hecho de que con el coche menos competitivo y la peor estrategia, Alonso acabe a solo unas décimas del favorito de casa, debería ser motivo de reflexión profunda en la dirección del equipo. Pero claro, ¿quién le va a pedir cuentas al jefe, cuando el jefe es el padre del protegido? Si hay algo que Fernando Alonso ha demostrado a lo largo de su carrera es que no le tiembla el pulso cuando hay que tomar decisiones difíciles. Ya lo hizo cuando dejó Ferrari en plena crisis. Lo hizo al abandonar McLaren Honda tras años de frustraciones. Y también cuando regresó a la F1 después de su aventura en Le Mans y Dakar, sabiendo que el reto sería cuesta arriba. Así que si alguien piensa que Alonso no sería capaz de decirle adiós a Aston Martin en 2026, es que no conoce al nano. La pregunta es, ¿a dónde podría ir si decide soltar el volante verde? Muchos fans suspiran por verlo en Red Bull. Y sí, el sueño de ver a Alonso con un coche dominante no está muerto, pero casi. Mientras Verstappen siga siendo el eje del equipo, es poco probable que Christian Horner quiera meter a otro gallo en el mismo corral. Sin embargo, si Max decide dar un portazo inesperado, rumores no faltan. ¿Quién mejor que Alonso para liderar una transición con cabeza, experiencia y hambre de títulos? Y además, con la normativa de motores de 2026 a la vuelta de la esquina,
Red Bull puede necesitar un piloto con sensibilidad técnica extrema para desarrollar su nueva unidad de potencia con Ford. Alonso encaja ahí como anillo al dedo. ¿Te imaginas el regreso de Alonso a McLaren justo cuando por fin tienen un coche competitivo? Sería el giro de guión definitivo. Con Lando Norris como figura consolidada y Oscar Piastri demostrando talento, parece difícil. Pero si McLaren decide apostar por experiencia pura y liderazgo para la nueva era de motores Mercedes en 2026, Fernando podría ser una carta muy seria. Y no olvidemos, Zak Brown ya ha dicho que no cierra ninguna puerta con Alonso. Todo dependería del estado de los contratos y del ego de Norris. Audi entra oficialmente en 2026 como equipo oficial. Y aunque hoy por hoy están en el sótano como Sauber, la llegada de recursos alemanes y una estructura completamente renovada puede convertirlos en el tapado del nuevo reglamento. Alonso ya ha dicho que le motiva ser parte de un proyecto desde cero si el compromiso es real. El riesgo sería alto, pero si algo le gusta a Alonso, es la épica. ¿Y qué mayor épica que cerrar su carrera levantando un proyecto desde las cenizas para pelear con gigantes? La salida de Lewis Hamilton a Ferrari ha dejado un hueco de liderazgo en Mercedes. Aunque Toto Wolff apuesta por el futuro con Antonelli, ¿qué pasaría si el joven italiano necesita más tiempo del previsto? Alonso podría ser ese piloto puente perfecto. Experiencia, madurez, feedback técnico brutal y la mentalidad ganadora que tanto admira el propio Wolff. Además, con 2026 siendo una hoja en blanco para los motores, tener a Alonso al volante podría acelerar el desarrollo de la nueva unidad de potencia alemana. Y créeme, Toto no dejaría pasar la oportunidad si ve que en Aston Martin siguen desperdiciándolo. Por supuesto, hay una opción más, que Alonso decida quedarse en Aston Martin, pero solo si Lawrence Stroll da un golpe real sobre la mesa. Cambios en la estructura, decisiones deportivas racionales, independencia en estrategia y, sobre todo, un coche competitivo. Si eso ocurre, Fernando podría seguir, siempre que sienta que hay un proyecto de verdad. Porque si algo ha dicho Alonso es que no necesita correr por correr. Corre para ganar. Y si no puede hacerlo, prefiere dejarlo. Lo que ocurrió este domingo en Silverstone no puede ni debe resumirse en una mala decisión de boxes o una lectura errónea del clima. No es solo una estrategia fallida. Es, en toda regla, una falta de respeto. Una falta de respeto al piloto. Una falta de respeto a su historia. Y sobre todo, una falta de respeto a los millones de aficionados que llevan 2 décadas acompañando a Fernando Alonso carrera tras carrera, soportando altibajos, renacimientos, traiciones deportivas y decisiones que desafían cualquier lógica deportiva, pero nunca perdiendo la fe. Porque Fernando Alonso no es solo un piloto de Fórmula 1. Es un símbolo. Es ese competidor nato que, con 43 años, sigue exprimiendo cada milímetro del coche como si estuviera en sus primeras temporadas. Es ese hombre que ha reinventado su estilo de conducción para adaptarse a 3 generaciones de coches diferentes, mientras otros, más jóvenes y con más medios, no logran acercarse a su consistencia ni a su lectura de carrera. Alonso representa la esencia de este deporte: talento, lucha y pasión pura. Y verlo ser sacrificado, porque no hay otra palabra, por decisiones que parecen más propias de un consejo familiar que de un equipo profesional, hiere. Indigna. Pero también enciende algo en sus seguidores. Esa llama de rebeldía tranquila que llevan dentro los que entienden que en la Fórmula 1 no todo se mide en cronómetros. También se mide en respeto. Aston Martin debería tomar nota. Porque un equipo que no respeta a su mayor activo está cavando su propio pozo. Y si alguien en las oficinas verdes de Silverstone cree que puede acallar el talento de Alonso con tácticas internas, debería repasar algunas carreras, y preguntarse por qué cada vez que el asturiano se baja del coche, hay una ovación, aunque haya quedado noveno. Si has llegado hasta aquí, si has sentido indignación, si te reíste con los memes pero luego cerraste el móvil con un nudo en la garganta, entonces sabes que esto va más allá de una rivalidad entre compañeros de equipo. Esto es por justicia. Esto es por dignidad deportiva. Esto es porque Fernando Alonso no necesita que le den regalos, pero tampoco que le pongan piedras en el camino desde su propio garaje. Por eso, desde esta trinchera de periodismo apasionado y sin filtros, hacemos un llamado a todos los que creen en la magia del nano, en la garra del samurái asturiano, en la épica de aquel que no se rinde ni cuando su equipo parece su rival. Si crees que Fernando Alonso merece un coche, no una novela venezolana. Si crees que la Fórmula 1 es velocidad, sí, pero también justicia.
Si crees que la historia no se borra con órdenes desde arriba, entonces suscríbete, comparte, y no dejes que esto pase como una carrera más. Porque cuando el talento se enfrenta al poder, la afición es la que hace la diferencia. Y Fernando, ahora más que nunca, nos necesita en la grada, en las redes y en la voz.